Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Ricardo Llano. Ricardo, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchísimas gracias, súper contento con la invitación. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, Ricardo es curador de contenido de DirecTV Go para América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Es la persona encargada de básicamente decidir o escoger qué cosas aparecen en la aplicación de DirecTV Go. Literal es eso. Perfecto. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso. ¿De qué vamos a hablar, Ricardo? Vamos a hablar de motos, un tema que me encanta, pero quiero aclarar que estoy lejos de ser un experto en motos. ¿Cómo empieza esto? O sea, vos sos de familia, no sé cómo se dice ni siquiera, motera, motociclista. No, todo lo contrario. De hecho, yo tuve que comprarme la moto. O sea, cuando yo en algún momento dije me quiero comprar una moto, lo primero que me dijeron fue ¿usted se quiere matar? Esa fue literal la primera frase que me dijeron. Así que un buen día ya no llegué más con consultas ni contando, sino llegué con la moto. Hace pues más de 10 años. Creo que en mi familia nadie había tenido moto, ni nadie sabe manejar moto. Yo, de hecho, no sabía manejar moto cuando la compré. ¿Pero la habías montado alguna vez en moto o dijiste a ciegas, yo quiero una moto? Me gustaba el tema, me llamaba la atención y yo decía, quiero una moto, quiero una moto. Una vez me había montado de pato y casi me da un infarto. Es una experiencia totalmente distinta a uno estar manejando a ir de pato. Voy a contar algo acá un poco irresponsable, pero yo básicamente compré la moto sin tener pase, sin saber manejar moto. Me dijeron, listo, la moto se la entregamos en 3 semanas. Yo fui a un sitio donde uno tramita el pase para la moto. Buenas, vengo a sacar el pase para la moto. Y me dijeron, listo, ¿usted sabe manejar moto? Y yo dije, sí. Me dijeron, listo, perfecto, pasen 15 días por su pase. Y yo, ¿esto es en serio? Yo dije, cuando me llamen a que vaya por la moto, ¿yo qué voy a hacer? O sea, de verdad no sé manejar una moto, no sé qué voy a hacer. Entonces me metí a YouTube y literal puse cómo manejar una moto. Y vi videos de cómo manejar una moto. No estoy orgulloso de esto que estoy contando. De verdad, creo que es el punto de irresponsabilidad más alto que he tenido en mi vida. Me dieron el pase, me llamaron, ya está su moto, venga por ella. Y yo, mierda, bueno. Y me fui por la moto cagado del susto, más o menos. Con YouTube abierto. Exacto, el tutorial ahí al lado, ahí con una mano en el timón. Para aumentarle a la irresponsabilidad, sí. Pude llevar la moto hasta la casa. Se me apagó 10.000 veces y en el tráfico bogotano yo orinado del susto. La dejé ahí y por las noches, ya bien tarde, empecé a salir por la cuadra y practicaba hasta que ya un buen día, yo en esa época trabajaba en Chía, dije yo ya me siento listo y listo, me fui al trabajo en la moto y ya. A mí me da mucha curiosidad que te haya traído tanto la moto, pues porque por un lado a mí las motos, sobre todo como... Yo recuerdo cuando yo era chiquito por mi edificio en Cali, a veces pasaban como un parche de moteros, de motociclistas, como a las 10 de la noche, los jueves por la noche, y eso era una bulla. Uno lo despertaban y como que desde ahí viene como mi tara con las motos. Porque yo el tema de pues, la gente que maneja moto por necesidad y porque es un medio de transporte que eligieron, pues no tengo problema. Pues, o sea, hay gente que tiene carro, hay gente que tiene bicicletas, pero la moto recreativa me parece muy ruidosa. Entonces quiero saber... ¿Qué es lo que a vos pues sí, te sedujo de la moto al final del día? A mí me llamaba la atención viajar. Eso era lo primero que me llamaba la atención. Pero aquí quiero, antes de seguir con el por qué me llamaba la atención, quiero hacer un paréntesis y es que yo no soy muy fan de la gente que tiene moto. Les voy a decir una cosa. Creo que las motos, como tienen un ingrediente de peligro... de entrada, porque pues la carrocería es uno, atrae mucho machito alfa buscando retarse. No sé qué tiene el tema, pero los atrae en manada. Es como una cosa de que tienen que andar en grupo y tenemos que andar en grupo y es mi parche de moteros. Y bueno, pues eso es lo que les gusta a ellos. A mí no necesariamente me gusta eso. De hecho, mi grupo de moteros somos 3. Y usualmente solo viajamos de a 2, pero sí atrae como esa cultura muy rápido y furioso de voy a ver quién corre más y voy a ver quién coge la curva más rápido. No sé por qué, pero sí pienso que es ese tema como del peligro, de probarse, de no medir las consecuencias y demás que atrae mucho ese grupo. Y que quiero hacer una aclaración, según entiendo,
que es que, o sea, esas motos que suenan durísimo es porque la persona toma la decisión muy intencional de quitarle el silenciador, que es un componente, yo no sé de qué parte de la moto, pero básicamente uno tiene que entrar allá y decir, yo le voy a quitar el silenciador que trae la moto para que todo el mundo me escuche. Sí, hay otras motos que vienen, por ejemplo, las Harley Davidson, el sonido del exhausto es patentado y eso pues uno más o menos sabe cuando uno oye eso, pero a veces uno siente que viene la moto, pero uno dice, pues puta, me van a matar, y cuando se voltea es una B-Wiz pequeñita que le pusieron un sonajero en el exhausto y eso es lo que le gusta a la gente. Hay gente que le encanta eso. A mí particularmente no me llama mucho la atención eso. Y el tema de viajar, siento que vivimos en un país absolutamente espectacular que desafortunadamente por las condiciones del país hemos tenido la oportunidad de conocer muy poco. Y pues bueno, vino un periodo que pues a mí me tocó vivir una época finalizando el bachillerato, que básicamente la guerrilla atacaba el peaje de la Calera, que es a 6 kilómetros de Bogotá. Mucha gente no podía salir de las ciudades, etcétera, y vino un periodo en que empiezan a cambiar las cosas y uno puede empezar a ir a ciertos lugares, y esto a mí me llama mucho la atención. Entonces me compré la moto, no tengo amigos con moto, no conozco a nadie con moto, y una vez en el taller de la marca de la moto conozco a un man, en el concesionario, conozco a un man y nos la llevamos bien y decimos, camine, démonos una vuelta el domingo. Entonces el man llega con su novia, yo voy solo y salimos y nos damos una vuelta a Chingaza. Ajá. Saliendo de Bogotá, desafortunadamente a los parques nacionales uno no puede entrar en moto, pero puede llegar hasta la entrada y pasamos bacanísimo. Y ahí empezó una viajadera que es mucho más fácil cuando uno está soltero. Y ahí empiezo a viajar y literal les digo, o sea, yo me meto a Google Maps y empiezo a buscar carreteras y empiezo a buscar como destinos y cosas así. Y a partir de eso empezamos a arrancar para diferentes sitios. Arranquemos el viernes, llegamos acá, dormimos y seguimos y armábamos planes así. Y hay una cosa y es que muchas veces el plan no se da. Ajá. Uno planea llegar a un sitio, pero la verdad muchas veces tocaba cambiar el plano porque uno se demoraba mucho, o porque pasó X, o porque se cayó, o porque no sé qué. Y quiero hacer como el pros y cons de la moto como el vehículo de viaje, porque claramente hay algo ahí diferente a viajar en carro, a viajar como en grupo y todo eso. Es decir, o sea, sí, ¿cuáles son esos grandes pros cuando vos vas a Chingaza? O sea, ¿qué fueron esos elementos que vos dijiste, esto es especial, esto es diferente? Y luego con la experiencia, ¿cuáles son esos grandes retos que, por ejemplo, el clima? Yo ya me imagino como uno estar en un viaje en carretera de 6 horas y a la segunda hora empieza a llover y uno dice, ¿qué vamos a hacer? Hay dos cosas que me acuerdo mucho una de un documental y otra de una frase que me pasaron por ahí. Un man que era como de los Hells Angels, Ajá. que en ninguna medida es como mi héroe, pero pues es un man que viaja en moto y ha vivido su vida en moto, y el man decía, viajar en moto es como cuando uno ve un perrito por la ventana de un carro con la lengua afuera. Es como Sí, sí. la sensación que uno tiene en la moto. Y otro man decía como en carro uno está viendo como la pantalla de un televisor, mientras que en la moto uno está dentro del televisor, uno está como viviendo más el tema. En carro uno va más tranquilo, va más cómodo, sin duda es mucho más cómodo viajar en carro. En moto hay una serie de elementos que uno lo hacen, perdón la palabra, pero lo llevan a comer mierda, y la gente le dicen, pero ¿usted por qué le gusta entonces comer mierda? ¿Sí? Y es mucho más divertido. El tema del clima, ahorita les cuento, yo fui a Ecuador en moto y fuimos totalmente inexpertos, sin el equipo adecuado, pero pasé absolutamente feliz. Nos llovió la mitad del camino. El tema del clima, el tema de qué puedo llevar, qué no puedo llevar, el tema de que es más peligroso. Todo eso, digamos, como que son cosas en contra de la moto, pero pues es muy divertido, y creo que viajar en moto le enseña a uno a descomplicarse la vida, porque una cosa es echar una maleta en el baúl de un carro y otra cosa es saber que uno tiene una maleta de determinado tamaño y punto. Me encanta eso que decís del perro por la ventana, porque siento que hasta cierto punto cuando uno viaja por tierra, por la misma restricción de estar sentado, a mí me gusta mucho manejar y digamos yo, si voy a hacer algún viaje por tierra en carro, preferiría enormemente ser la persona que está manejando porque tiene ese como nivel de actividad,
pero cuando uno está en el carro es un poco como que el estar dentro del carro pasa antes del paseo. Como que el paseo es cuando uno llega y hace cosas. Y me produce mucha intriga esa sensación de como estar viajando, como en una dimensión muy diferente a la de sencillamente ser como un espectador desde el asiento trasero de un carro. El destino es el camino. Exactamente. Esa frase es muy común entre la gente que viaja en moto porque de verdad lo que importa es el camino y es más chévere tener una carretera donde uno tiene que estar concentrado. Por ejemplo, la Ruta del Sol es una mamera porque eso es recto y dele y es muy bacano y es muy bonito y uno no se puede desconcentrar, pero pues claro, es más chévere una carretera de montañas, una carretera con curvas. Que son las que abundan en Colombia, precisamente. Sí, Colombia de verdad es, yo creo que para la gente que le gustan las motos es muy interesante porque por la variedad de climas. O sea, uno acá desde Bogotá a 3 horas o menos puede encontrar un desierto, a media hora puede encontrar un páramo, 1 hora larga, 2 horas estar en el cañón del río Magdalena, que es una cosa espectacular. Entonces, digamos como que las posibilidades son muchas y también, digamos como que vivir en un país como este hace que haya muchas carreteras que no las han arreglado y eso también lo hace más divertido. Yo siempre he pensado que, por el contrario, como estas motos necesitan como de buenas carreteras para poder funcionar. O sea, como, ¿verdad? ¿Cuál es la versatilidad o la cantidad pues, de trocha o de destapada que aguanta una moto de estas? Creo que tenemos que entrar a hablar como de la paleta de motos que hay. Ahí hay un abanico bastante amplio, entonces, y acá hay otro tema de la gente que viaja en moto que también es de esas que me sabe un poco a mierda, y es que todo motero que no sea de mi estilo es un huevón por X o Y. ¿Cuáles son esos estereotipos? Pues, por ejemplo, están los estilo Harley, que acá en Colombia es una cosa muy distinta al harlista norteamericano, y está el harlista colombiano que tiene una Harley de verdad y es una moto que está por encima de los 30 y pico millones de pesos, o el que tiene una moto modesta y la ha adaptado a ese estilo y a esa estética, pero claramente no tiene el mismo nivel económico del que sí tiene una Harley original acá en Colombia. O sea, para ser harlista, ¿hay que tener una Harley? Pues yo digo que sí, lo que pasa es que el harlista acá en Colombia quiere ser una cosa que en Estados Unidos es totalmente distinta, porque acá es una persona que claramente está bien económicamente, pero toma la estética de una persona con una posición económica totalmente distinta, pero que allá sí puede acceder a una Harley y acá no. Claro. Esto es una apreciación personal, ¿no? Y entonces uno ve un parche de harlistas que se visten como en una serie de televisión con sus chalecos de cuero y sus pañoletas de cuero, pero es una estética totalmente sacada de otro estilo de vida. Ese es un tipo de moto que es un tipo de moto que sí necesita ser más pavimento, que es salir por una autopista grande. ¿Porque son muy bajitas o cómo es la vaina? Son bajitas, son pesadas, las llantas no están hechas para una carretera destapada. La posición de la moto no es para estar maniobrando en una carretera destapada, sino como para ir como más relajado, como si uno fuera en un sillón manejando por una autopista. Sí. Que se ven como estas carrozas que ellos quedan súper cerca del piso y los brazos hacia arriba. Uh-huh. Esas, yo sé que hay como un programa de televisión de Discovery Channel que se llama American Chopper. ¿Esas motos son choppers? ¿Esas son las que les dicen? Más o menos, digamos que son como ese estilo de moto, pero las chopper es como armadas a partir del motor de una cosa, la carrocería de otra. Ya, como de recortes, pues. Sí. Hay otro estilo que es totalmente lo contrario y es un estilo que se necesita salirse del pavimento y es como esta gente que ya hace enduro, que ya es una moto más ligera, no una pinta que ya no es por estética, sino es una pinta funcional. Puede ser un esqueleto para protegerse las costillas, la columna, ropa ligera, porque de ahí viene un tema de ejercicio y de un esfuerzo físico grande cuando ya se meten a carreteras destapadas, trochas, donde ya tienen que estar maniobrando la moto, subiendo, bajando, y es otro tipo de moto. Pero al fin y al cabo es una moto. Digamos como que en la mitad pues hay muchos estilos y ahí por ejemplo la moto que yo tengo es una moto de propósito doble, que es una moto diseñada para poder andar por una destapada muy bien y aguantar una carretera destapada y poder hacer muchas cosas en carretera destapada, pero también poder andar en una carretera pavimentada bien.
ahí estoy yo, en esas motos doble propósito. ¿Eso tiene como un nombre? Es que yo quiero como buscar la imagen para ponerme una imagen en la cabeza. ¿Eso tiene un nombre en particular? Hay gente que le dice de aventura o doble propósito. También ustedes van a encontrar en las carreteras de Colombia parches de motos Pulsar, que es una moto económica, pero es gente que sale en su moto relativamente pequeño, pero sale a carretera, sale con amigos y se disfruta la vaina con el alma, ¿sí? Van a encontrar gente que lo que le gusta es correr. Y entonces salen a toda mierda a Bogotá Villeta, que es una carretera que está bastante buena, que tiene bastantes curvas, pero es Ajá. literal a correr. A mí eso no me gusta mucho porque en su afán de correr y de ser los más rápidos ponen a otras personas en peligro y eso pues no me parece. Y también es una estética muy ligada a las carreras de el MotoGP y admiran mucho a los pilotos de las carreras de motos en autódromo y es un traje de cuero o enterizo o cosas así, pero es otra estética, otro tipo de moto que ya salen es a correr y a sacarle todo lo que puedan a la moto. Y en este proceso de meterte más en las motos, ¿qué tanto has aprendido de la mecánica? Porque siento que esa es como un elemento que a mí me gusta mucho de esa cultura, que es como no, pues yo tengo que estar listo para yo hacerle la resolución de problemas a esto y eso luego llega al siguiente paso. Es como, bueno, si yo quiero comprarle un nuevo componente o como mejorarle X o Y parte de la moto, como esa dinámica chopper, puede como, no, pues necesito cambiar este pedazo, listo, voy a aprender cómo hacerlo. ¿Qué tanto te has metido en ese mundo de la mecánica? Lo absolutamente básico. Yo trato de mantener mi Ajá. moto muy bien para no tener problemas. He visto gente en el estilo de moto que yo tengo por allá tener un accidente en la mitad de la serranía de la Macarena y cambiar el tanque de la gasolina por una botella de Coca-Cola con Uf. una manguera y con eso salen de allá y yo es como, me da un poquito de pena, pero yo no sé, podría hacer eso, no tengo ni idea cómo lo haría. Si me ponen a cambiar una guaya, ok, si me ponen con el tema de una llanta, me desvaro, pero ya temas de mecánica avanzada no conozco. A mí afortunadamente nunca me ha pasado nada grave mecánicamente. Una vez me echaron como gasolina que estaba como sucia y me tocó meterle a la manguera de la gasolina un filtro de gasolina y ya. Pero sí, la verdad, conocimiento súper básico de la mecánica de la moto. Pero digamos, si hay claramente un elemento de riesgo cuando uno sale, sobre todo como a caminos largos, a alejarse, digamos, de centros urbanos, ¿cuáles son como las cosas que uno sí tiene que saber hacer? O sea, como que uno no se debería ir a un viaje en moto si uno no tiene como este par de conocimientos de mecánica básica. Creo que en el tema de la mecánica ya uno tiene que conocer su moto. Este fin de semana con un amigo salimos a darnos una vuelta y pasando el peaje paramos a desayunar y cuando íbamos a arrancar no le prendía la moto. Después dele, la moto prendió y le dije, vamos a meternos a una carretera destapada y una cosa es vararse aquí en la autopista con señal de celular, con acceso a una grúa y yo no tengo una cincha para amarrarlo y jalarlo y un problema electrónico, ni usted ni yo lo vamos a solucionar allá en la mitad de la nada. Ajá. Entonces, dígame cómo se siente para que arranquemos. Y el man dijo, no, o sea, la moto no está bien. Algo está pasando y no he podido entender qué es. Mejor no. Hubiéramos arrancado y este man se vara por allá en la mitad de la nada, toca dejar la moto por ahí botada, ir a buscar un mecánico, no es fácil. Entonces ahí yo es donde digo, uno tiene que ser consciente del estado de su moto y el destino. Ujú. Como también hay cosas que pasan imprevistas. Les doy una vez estábamos en la serranía de la Macarena, que es súper divertido porque las carreteras están vueltas mierda. Hubo una vez un pedacito de 10 kilómetros que nos demoramos 2 horas simplemente por el estado de la vía. Y en un barrizal, eso que literal uno está así que medio enterrado andando, la moto de un amigo dejó de andar. Pero ¿qué pasa? Y mirábamos y algo como si no entrara el cambio, no entra el cambio, no entra el cambio. Y me tocó devolverme a buscar a ver si en algún caserío encontraba a alguien que se le mediera a ir por este man y en una camioneta y montáramos la moto y lo conseguimos y esta persona pudo devolver la moto en un camión de plátanos, pero yo creo que estuvimos de buenas. Pero a mí me parece una cosa interesante. Me imagino que las motos más recientes, y esto lo digo como me imagino que pasa con los carros, y lo mencionabas, el tema de los componentes electrónicos, que cada día estas motos tienen más y más, o cada día los vehículos en general tienen más y más cosas electrónicas, chips, lo que sea,
que hacen mucho más difícil solucionar problemas como con mecánica básica. Exacto, si a mí se me dañó un chip de yo no sé qué, que es el que hacía que conectara el carburador con, no tengo ni idea, el exhausto. Dije una estupidez, expertoseñor@gmail.com. Con el líquido de limpia parabrisas. Sí, extrañamente mi moto es con inyección. Las motos de los dos amigos con los que yo viajo son carburadas. Vamos a parar ahí. ¿Qué ¿Qué es una moto carburada y qué es una moto de inyección? No tengo ni idea, pero la mía es de inyección y las de ellos son carburadas. Es un tema ahí ya como entra la gasolina y el aire al motor. Y las motos de ellos son una moto que es legendaria. O sea, tiene la fama de ser la moto que no lo va a dejar varado en ningún lado. Y si se vara, usted se va a poder desvarar en cualquier pueblo. Que es una moto Kawasaki, que es una referencia a KLR. Yo nunca me he varado y ellos sí se han varado. Extrañamente. Para las personas de Kawasaki que están escuchando este episodio, pues expertoseñor@gmail.com. Es una moto absolutamente legendaria, pero les ha pasado a ellos y no me ha pasado a mí. A mí la moto nunca me ha dejado botado. Lo más cercano que ha estado a dejarme botado fue una vez que en un pueblo pequeñito me pinché con una espina de un cactus y por salir sin pensar que iba a ir muy lejos y sin mucha herramienta y demás, salí sin la llave Bristol que desmonta la llanta delantera y nadie tenía en ese pueblo la llave Bristol para desmontar esa llanta. Ve, y por hacer como es que le quiero hacer como el 180 grados al hilo que llevamos, que es como de estas cagadas y estas cosas, como todo lo que puede salir mal. Me produce curiosidad como la otra cara de esa moneda y es como, ¿qué cosas te han pasado que vos digas, esto solamente me pasó por haber estado viajando en moto? Cosas que hayan pasado así en la moto que, pues bueno, cosas malas y cosas buenas. Una vez me partí 3 costillas y fue la primera, ha sido el único accidente que yo he tenido. En la moto yo me he caído porque en las carreteras digamos como de trocha, carreteras así destapadas, lo normal es caerse. O sea, como que uno dice, si nadie se cayó, el paseo no estuvo bueno. Pero es decir, uno se cae como en esas caídas es como baja velocidad, el terreno está como súper raro y sencillamente pues uno se cae, pero es de esas caídas más torpes que peligrosas. Pues una caída, me imagino como toda torpe, como que la moto como que uno se cae en cámara lenta. Sí. Que, o sea, duele más el orgullo que cualquier otra cosa. Ese tipo de caídas. Hay gente que ya, pues, si coge una destapada, hay gente que ya ha tenido unos accidentes terribles y obviamente, pero eso también pues va relacionado a la velocidad. O que cuando la gente que le cae las motos encima. Total, pues una moto de esas es una moto de 200 algo kilos y le cae mal en una pierna, pues así sea como esa caída torpe, hay gente que se ha jodido porque cayó mal y pues allá uno en la mitad de la nada se jode, o sea, eso agrava un poco el tema. Pero digamos como que hay momentos así como de mucha satisfacción cuando uno descubre lugares que jamás se había imaginado. Hay un lugar en el Guavio que yo llamo mi iglesia y es básicamente un montículo sobre la represa. Alguien puso una estatua de la Virgen y se ve toda la represa y es una vaina absolutamente espectacular. Pues, subí una foto y la gente me decía, ¿esa vaina dónde es? Y no es nada del otro mundo, es una montaña sobre la represa, pero pues ahí entre las montañas de la cordillera hace que todo sea absolutamente espectacular. Momentos de angustia también, o momentos en los que una persona ya mentalmente de pronto no da más porque se ha caído tanto y el desgaste físico es tan alto que toca buscar levantar a la persona anímicamente porque pues si uno para pues no puede dormir ahí en la mitad de la nada. Claro. Esos momentos también los hemos vivido. Yo ahorita les comentaba que a mí no me gusta salir así como en el parche motero. Muy pocas veces lo he hecho. Y una vez salí y había varias personas, o sea, yo no soy un experto piloto ni un profesional piloto, pero pues sé manejar mi moto y siento que aparte de las bajadas en destapada, más o menos me defiendo, pero había gente que manejaba muy bien y había gente que manejaba muy mal. Y yo ahí, esa salida, dije, no vuelvo a salir en grupos de gente que no conozco, porque yo estaba sufriendo de ver esta gente como tomaba las curvas y la curva se lo comía. Yo decía, güey, puta, este man se va a matar en alguna de estas curvas. O sea, de esta que en las curvas pronunciadas se acaban metiendo al carril que va en contravía por no sí, frenar o sobre para la el otro curva. lado, sí. Y yo miraba por el espejo y decía,
con angustia. Yo decía, esto no es, yo no compré la moto para estar sufriendo por otra persona. Sí. Esto es todo lo contrario a lo que a mí me gusta de la moto, que es salir, yo me monto en la moto, me pongo el casco, arranco y me olvido de todos los problemas y disfruto esa vaina al máximo, pero yo estando sufriendo por una persona que eventualmente puede tener un accidente, pues, y dije, no, esto no lo vuelvo a hacer. Además de salir con gente como desconocida, pues no, con los 2 amigos con los que yo salgo decimos, esto es un parche de amigos, o sea, me quiero preocupar por un amigo, no por un desconocido. Ahí como que uno no necesita ser solidario, simplemente se es solidario. Claro, y poder tener acuerdos, como que, pues parece que estos grupos pues tienen sus acuerdos, pero que son otros, y uno poder por lo menos con los amigos uno pues viajar tranquilo y decir, bueno, cómo vamos a manejar, cómo la vamos a llevar, cuál es el itinerario y todo eso, y que pues uno necesita tener el grupo con el que uno se siente cómodo, pues. Sí, eso, por ejemplo, eso que dices de los itinerarios. Yo era un man así súper estricto y llegamos acá y son 2 horas y después seguimos y son tantos kilómetros. Sí, 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 sí. Y resulta que, pues hoy en día uno de mis mejores amigos es una persona que conocí por la moto y es una persona totalmente distinta a mí. Es un fotógrafo, artista, poeta y tal vez la primera vez que yo salí a darme una vuelta con él en la moto, íbamos para un sitio y de pronto él vio una carretera destapada y se metió por ahí. Y a mí me tocó seguir y él siguió derecho y terminamos en otro lado. Y el plan era ir para otro lado, pero fue bacanísimo. Ajá. Entonces también como que empecé a aprender a no ser tan rígido como en esas cosas y simplemente dejar que la carretera decida. Y se pasa más bacano cuando uno no está así como preocupado por el horario, por el itinerario y demás. Hoy hay personas que no se aguantarían eso, como que yo voy para tal sitio y punto y tengo que llegar a ese sitio y punto. Entonces ahí también uno tiene que saber con quiénes están dando. Con estos manes yo ya sé cómo van manejando, si ya nos cogió la noche, yo sé si ellos están cansados y es, por ejemplo, un tema importante que el que va de primero esté fresco, esté con todos sus sentidos alerta, sobre todo si ya es de noche, por ejemplo. He oído muchos cuentos, a mí afortunadamente no me ha pasado. Muchos de estos grupos de motos se terminan conociendo por la marca de motos. ¿Ah, sí? ¿Por el taller? Por el taller o porque la misma marca convoca como rodadas y entonces dicen, vamos a ir a tal sitio y allá se terminan armando un grupo de 10, 20 motos y arrancan todos y en muchos casos esa es la primera vez que se conocen y ahí en esos grupos empiezan a partirse ya como en subgrupos. Pero he oído muchos casos de gente que sale así y es gente muy verde en el manejo de la moto y empieza a tratar de seguirle al ritmo a unos manes que ya llevan años con la moto y se conocen hace rato y están dándole a lo que dan y terminan accidentándose porque están andando a un ritmo que no es el de ellos. Entonces ahí yo creo que uno también tiene que buscar gente como uno, que disfruta lo de uno. Yo a veces salgo y de pronto nos pasa gente a toda mierda y uno dice, güey, puta, ojalá no se maten. Y más adelante uno encuentra un accidente y tristemente hay uno de los que lo pasó a toda. Me produce mucha curiosidad esas relaciones. Hay como un elemento, creo que hay en el centro como de la soledad y la intimidad. Como que se siente algo muy, pues, de grupo pequeño, por lo menos en la forma en la que estás teniendo esa experiencia vos, pero también de mucho tiempo como solo, sencillamente en la carretera. Porque uno va acompañado, pero pues sencillamente está ahí con sus propios pensamientos. Claro, pues no te puedes poner a charlar como por teléfono con la persona que va adelante. Exacto. No sé si ustedes han visto este tipo de motos. Usualmente el motero lleva en la parte lateral de su casco un aparatico ahí que va botando una luz. No, no lo he visto. Bueno, esa vaina usualmente es un dispositivo Bluetooth que por dentro del casco uno tiene unos parlantes, por decirlo así, y uno puede contestar llamadas, se puede conectar con el casco de la otra persona. ¿Qué? Y hay mucha gente que viaja conectada todo el tiempo. Nosotros nos podemos conectar, pero no nos conectamos. Ajá. O sea, cuando ese man cogió por esa estapada, te hubiera podido haber avisado y no te avisó. No sabía, yo no sabía porque no íbamos conectado. A veces nos conectamos Ajá. porque, no sé, marica, necesito montarme en la moto, necesito viajar, me pasó esto, y uno termina todo el viaje oyéndole el chisme y hablando mierda y así. Pero normalmente no lo hacemos, normalmente Porque también imagino que es súper privado, pues porque esa vaina está sonando, el motor está como que nadie te va a escuchar el chisme. Nadie. Solamente la otra Claro. persona. Es como, o sea, las confesiones de las iglesias cámbianlas por paseos en moto. No, y no solo digamos como esa parte, porque eventualmente sí es útil ir conectado por audio con la persona que uno está viajando, porque le dice, pase ya este carro que no viene nadie.
pilas que acá hay un hueco, como cosas así, como, oiga, espere un segundo que se me desacomodaron los calzoncillos y necesito acomodarme. Ajá. Pero sí, o sea, eventualmente es un momento en el que uno está absolutamente solo con los pensamientos de uno y puede ser un viaje. A veces uno se monta en la moto y uno se encuentra a las 6 de la mañana y cuando se da cuenta son las 8 de la noche y uno está buscando a ver en qué hotel se mete en la carretera, si ya encontró más o menos civilización para dónde fue. Ve, y eso se te dio de una, porque yo me estoy proyectando a esta situación como, bueno, yo como me andaría en moto. ¿Cómo fue, sí, ese pasar a estar como horas y horas sencillamente manejando sí, sencillamente estando en la cabeza y viendo, como que empieza a pasar mentalmente? Casi que soltar el tiempo, porque eso es lo que es como... Porque yo me imagino que como tengo 3 horas para llegar desde Bogotá hasta lo que sea. Ujú. Pero hay un momento en el que vos decís como, no, hay tramos de 2 kilómetros en los que uno se puede demorar 10 horas. Y yo como que, ¿cómo es soltar ahí? Eso como que depende mucho del estado anímico, mental donde uno esté y también de las personas con las que uno viaje, ¿no? Porque a veces ha tocado como que alguien dice, no doy más, no doy mentalmente y físicamente no doy más, busquemos ya dónde quedarnos. O a veces uno dice, bueno, ¿cómo van? No, todavía aguanto, démosle otro poquito. Y a veces uno pone música, a veces uno va absolutamente en silencio y va escuchando lo que está pasando. A mí hay un momento que de verdad no lo supera nada y es cuando ya está de noche y uno mira por el espejo retrovisor y no se ve nada. Ugh. O sea, se ve absoluta oscuridad, uno no ve nada, simplemente ve la moto de la persona con la que uno está viajando adelante y a mí ese momento me parece de lo más tranquilizante y relajante del universo. Físicamente, obviamente, hay que estar en cierto punto porque la moto, no sé, el clutch, el acelerador, el estar sentado. Hay como una tensión constante de las piernas, me imagino, como que las piernas no están como sueltas del todo. No, uno debería estar suelto. Ok. Si uno no está suelto es porque va a tener que parar o está pasando algo con miedo. Yo les digo, en el momento que yo no estoy suelto es cuando me toca bajar, o sea, carretera en bajada de trocha. Ajá, sí, se tensiona todo. Es mi peor enemigo y me cago del susto y voy totalmente tenso y precisamente me dicen, marica, relájese, relájese, relájese. Y no soy capaz. La logro. Cuando termino de bajar me quito la chaqueta y estoy con la camiseta absolutamente mojada de lo que sufrí, pero en teoría uno debería ir muy relajado, no ir tensionado los brazos, las piernas y pues aprender a manejar el peso de la moto. Si uno va a salir a viajar en moto y va a generar es un ambiente de tensión, pues, o sea, eso no es lo suyo. Claro. Yo llego a veces vuelto mierda, que me duele todo, pero absolutamente relajado y feliz. Yo sí tengo sí me quedó un poquito la duda porque hablabas de que lo correcto es ir relajado, ¿cierto? ¿Dónde son los lugares donde uno dónde está el desgaste muscular de la moto? Como cuáles son los sitios y como los músculos que uno luego dice, uy, esto lo voy a sentir mañana. Las manos, porque pues con una mano uno va acelerando y con la otra uno va metiendo el clutch para hacer los cambios. Yo aquí me estoy dando cuenta de que sé tanto de cómo manejar una moto como lo que sabías vos cuando la compraste. Sí, cualquier cosa ponen en YouTube cómo manejar una moto y ahí, y ahí encuentran. Ese tema de las manos creo que es importante. Una vez yo me fui Bogotá a Barranquilla y cuando ya estaba llegando a Barranquilla ya la mano izquierda, la del clutch, no me daba, literal no me daba más. Yo ya no podía cerrar la mano sino tenía que jalar con el brazo. Entonces ya ahora que ya aprendí que si voy a hacer un viaje muy largo, tengo que estar como con cierta preparación física. La cola. Yo pues he viajado, digamos, a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena varias veces y llega un punto que uno ya de verdad no sabe cómo sentarse. Uno empieza a nalga derecha, nalga izquierda, a echarse un poquito más para atrás, a echarse un poquito para adelante, a pararse un ratico. Pero ya después de un punto uno ya agotó todos los otros músculos alternativos que uno puede usar. Y aguántese un poquito el dolor. Y el tema ya depende un poco de la moto, es como la posición, entonces es todo el tema de estos músculos que van del cuello al hombro. Ya si uno se va a meter a una destapada y demás, pues que uno tenga la capacidad física de parar solito su moto. Es decir, si se cayó, ponga su moto de pie.
O sea, tenés que poder levantar más o menos 105, 180, 240 kilos. Exacto. Y a veces parar la moto en un barrial donde uno se está deslizando no es como la cosa más fácil del mundo. A veces eso es complicado, entonces yo sí creo que uno tiene que tener cierto nivel de capacidad física porque pues si uno va solo y se cayó, ¿qué va a hacer? De resto no es mucho lo que uno necesita, porque uno va sentado y uno tiene que valerse del peso de la moto, de a dónde se va la moto cuando uno está tomando una curva y todo eso, pero tampoco es que sea una exigencia física grande, a menos que uno ya esté haciendo trocha, enduro y demás, no necesita mayor cosa. Gente muy flaquita en una Harley muy grande la logra porque pues pone un pie y ya todo el esfuerzo que necesita, ¿sí? Ya depende uno de lo que uno quiera hacer. Me imagino, vos lo estás contando que vos compraste como la moto sin saber manejarla, sin nada. Y pues una moto no debe ser una inversión como cualquier cosa, ¿no? O sea, no es como que inclusive yo me puedo salir mañana a comprarme una bicicleta porque quiero empezar a montar bicicleta y me puedo conseguir una bicicleta buena, barata y darme cuenta si me gusta. Pero como que creo que si ya te compraste la moto, como que no hay te tiene que gustar. Entonces, ¿cómo fue eso? No es el hobby más barato precisamente, porque pues no es solo la moto, sino el casco. A mí, antes de cuando la iba a comprar, un amigo que viajaba en moto me dijo, no ahorre en seguridad. Es es el único consejo que le voy a dar. Porque uno puede irse acá a ciertos sitios en la ciudad y se compra un casco de 80.000 pesos. Pero si usted tiene un accidente, vamos a ver qué hace ese casco de 80.000 pesos por su cráneo. Uno puede salir en jeans y unas botas de cuero y una chaqueta de cuero y listo. Pero si ya uno va a viajar, tener que ponerse un impermeable encima de eso no es tan cómodo, le quita tiempo, etcétera. Entonces, normalmente la gente que viaja en este tipo de motos se compra un pantalón que usualmente es impermeable, Ajá. una chaqueta que también usualmente es impermeable, unas botas que también usualmente son impermeables y que van hasta bajito de la rodilla con ciertas protecciones para las piernas. Los pantalones y la chaqueta también tienen ciertos tipos de protecciones y todo eso es costoso. Porque son estos pantalones que tienen visiblemente como... Son medio acorazados, ¿no? Sí, hay Ajá. algunos que son por fuera y otros que son por dentro. Lo bacano es que empiece a llover y uno no se moje. Y uno no se dé cuenta, pues como que uno no sienta la lluvia, ajá. Exacto. Les digo, una indumentaria de estas, no necesariamente la marca más costosa, pero entre botas, pantalón, chaqueta y casco, se puede comprar una moto de bajo cilindraje. Uf. O sea, no es un hobby económico y pues la calidad de esas chaquetas, de esos pantalones que sean impermeables y demás, pues hace que los precios Sí. no están cómodos. Y ahí vienen otra serie de accesorios, porque entonces usted sabe que va a estar andando de noche, entonces exploradoras para la moto. Ajá. La maleta para no tener que forrar una maleta normal como en un plástico, sino que sea más práctico, es una maleta impermeable que sea fácil de amarrar a la moto, ahí va otra vaina. Sí, sí, sí. Y me Entonces, imagino que eso también hay como esas monturas para las maletas que van en la parte de atrás. Como las Pues alforjas, ya, alforjas, básicamente. sí. sí, exacto. Y de eso hay de todo tipo y pues lo ideal es que si uno va a hacer ese tipo de viajes, pues sea impermeable porque pues si no se le va a volver nada a todo. En ese viaje que les comentaba a Ecuador, yo no llevaba maleta impermeable, no llevaba botas impermeables, en jeans, en chaqueta de cuero, o sea, lo más punkero posible fue ese viaje. Aprendí mucho, lo disfruté muchísimo, pero digo, de verdad, ¿cómo hicimos esa vaina en esas condiciones? Uno cruzando páramo, muriéndose del frío, poniéndose encima un impermeable de esos que usan los mensajeros. Nada cómodo, pero pues igual, se disfruta, ¿sí? Hemos hablado mucho de la lluvia, pero me gustaría que habláramos como del viento, porque es como este otro gran factor que yo siento que tiene que afectar la Sí, experiencia de montarse en una moto. a mí, digamos como que la experiencia con el viento, para mí son dos cosas. Uno, hay un momento que empieza uno a sentir un frío que uno sabe que va a llover. Ese momento para mí es lo mejor. Ese clima en el que uno siente ese frío en la cara y sabe que más adelante o acaba de llover o más adelante va a llover, me parece la cosa más espectacular del universo. La otra experiencia con el viento, entre Santa Marta y Barranquilla está la parte de Ciénaga, donde uno más o menos a la izquierda tiene la ciénaga y a la derecha tiene el mar. Me pasó, ahí aprendí, y pues me pasó por primera vez que literal el viento me estaba sacando del carril, me Uf. estaba botando al carril contrario, era de noche y pues uno ve unas luces que viene y entonces uno empieza a luchar,
ahí sí hay un momento, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, ahí hay un momento de exigencia física fuerte porque uno tiene que luchar contra el viento para mantener la moto en su carril y de paso entender que en cualquier momento la corriente de viento se corta y si uno está haciendo demasiada fuerza para el otro lado, pues se puede terminar cayendo. Claro. El tema del viento creo que depende mucho del lugar de donde uno esté. Hacia la costa es el único lugar donde realmente he tenido que luchar contra el viento. Tengo amigos que les ha pasado como hacia Perú y en el desierto y eso que también les ha tocado así luchar contra el viento y en momentos tener que parar porque ya no se puede más. A veces también con la lluvia es tan intensa que ya uno tiene que decir, tengo que parar porque está imposible, absolutamente imposible manejar en estas condiciones. Una corriente de viento suave, que uno se levanta el visor del casco y empieza a sentir el viento en la cara, es de las vainas más espectaculares para uno viajar en moto. Yo en algún momento me topé con como una estadística que me pareció súper interesante, porque creciendo en Colombia yo daba por sentado como que pues existe esta dualidad de carro-moto como estos dos vehículos para como de la vida de las personas, como para trabajar y para todo lo demás, para recreación, para ir a donde sea que uno necesita. Y la estadística con la que me topé era que en Estados Unidos es algo así como, no me atrevo a decir la estadística, pero es un porcentaje muchísimo menor el que usa la moto como un medio de transporte principal. Como que casi todo el uso de la moto en los Estados Unidos es recreativo. Una mayoría aplastante. Al comienzo de la conversación, no sé, hablabas un poquito como de que hay una cultura muy específica, por ejemplo, la harlista en Estados Unidos, de cómo allá se vive la moto y que acá, pues nosotros tenemos como viene de dos lados diferentes, como que hay una cultura pues, medio recibida, como de cómo en Estados Unidos se vive ese harlismo y todo eso, pero que también la cultura motera de acá tiene una relación estrecha con pues las personas que sencillamente usan la moto como su vehículo principal en el día a día. Sí, y por esmerarme por convertir esto en una pregunta, ¿cómo ves esa relación? ¿Cómo ves esas como diferencias de que en Colombia las motos también son sencillamente una cosa del día a día que también vienen atravesadas por este espacio del hobby? Sí, creo que la respuesta es relativamente sencilla y creo que es un tema de las condiciones económicas de este país. Claro. Y para una persona de bajos recursos, en algunos casos resulta mejor tener una moto que moverse en transporte público. Y muchas de esas personas también viven desde su moto, de moverse, de trabajar moviéndose, y ahí hay un impacto muy grande. Y hoy en día creo que acá en Colombia uno sacar el pase, como ya se los comenté, es bastante fácil. Y segundo, acceder a un crédito, a una moto relativamente económica, también resulta ser muy fácil. Y eso hace que, pienso yo, que una persona que no puede acceder a un carro, etcétera, prefiere irse por el tema de la moto. Y eso no solo pasa en los ambientes urbanos, sino también en los pueblos. Hace un tiempo, no recuerdo dónde, leía que la moto había reemplazado al burro y uno realmente va en lugares absolutamente apartados de toda civilización y allá la gente tiene su moto y se mueve en una moto, inclusive para poder salir al casco urbano. Dependen de una persona que va entre las veredas y hace como mototaxismo moviendo a la gente porque a veces no accede ni una flota, un bus, no hay otra forma de moverse si no es a través de este tipo de vehículo. Y yo creo que eso tiene un impacto enorme y uno en los semáforos lo ve en tierra fría, en tierra caliente, en los pueblos, se ve esa cantidad de motos que hay. Y creo que en los últimos años seguro la estadística tiene que ser de crecimiento porque es impresionante la cantidad de motos que hay. ¿Y has visto como que esa relación diferente con las motos afecte o el hobby o la manera como, no sé, como que el resto del país o el resto de los motoristas te anticipan o te perciben desde ese hobby? Sin duda creo que al haber tantas motos y para tantos usos hay como una satanización del motero. Cuando uno va manejando un carro en la ciudad, hay moteros que son supremamente imprudentes y ahí uno entiende por qué los odian tanto. He visto en la ciudad moteros que le tumban el espejo a un carro por pasar así muy cerca y se vuelan. O el solo hecho de que, por ejemplo, el mismo estado prohíba al parrillero en una ciudad para bajar las tasas de crimen. Ahí, eso ya habla por sí solo.
el uso de las motos para ciertas actividades, cuando hay gente que la usa para ir a trabajar, recoger a su pareja y devolverse a la casa y se vean afectadas por este tipo de medidas. Entiendo, la verdad no lo he investigado muy a fondo, pero entiendo que hay un tema bastante grave con el SOAT. El SOAT es el seguro obligatorio que toca tener pues, para los carros y para las motos. Al parecer el tema del SOAT en motos está dejando de ser un negocio debido a la alta tasa de accidentabilidad que hay en el país. Claro que para como descomponer eso, o sea, el SOAT es un impuesto que existe para como subsidiar los costos que traen los accidentes de tránsito. Es como un seguro, es un seguro obligatorio que va atado al vehículo. Pero las motos se accidentan tanto que ya no están cubriendo como lo que trae ese impuesto a nivel nacional. Sí, y uno oye historias que hay pueblos en la costa donde no están vendiendo SOAT, sino les toca ir a otros pueblos porque simplemente es tan alto el volumen de motos y tan alto el volumen de los accidentes que las aseguradoras dicen aquí no quiero vender más esta vaina. Y pues se entiende porque al fin y al cabo pues si no es negocio para la aseguradora, ¿por qué lo van a querer hacer? Y es una obligación para el motociclista tener el seguro. Todo ese tipo de cosas creo que tienen un impacto sobre cómo se ve al motociclista. Claramente, y como casi todo en este país, hay un ingrediente económico que viene desde la apariencia de la moto. Sí, porque es muy fácil registrar como las distintas motos y también siento que pues uno señala cuando está como en la pinta completa de yo estoy viajando en moto, Sí. como que da una señal muy diferente de la persona que se ve que no, pues esta persona es aquí un local y está yendo del punto A al punto B. Pasa una cosa en los centros comerciales, por ejemplo, hay varios centros comerciales o lugares públicos donde las motos de alto cilindraje parquean en un lado y las motos de bajo cilindraje parquean en otro lado. O sea, es una medida totalmente discriminatoria. Ajá. Pero hacen eso para que, no les puedo ofrecer una explicación lógica, pero prefieren evitarse un problema de que una moto más económica raya una moto cara, supongo, Ajá. y de ahí para abajo todo lo que tú estabas diciendo, o sea, lo perciben a uno distinto si uno va en cierto tipo de moto. Ajá. Y también, por ejemplo, me acabo de acordar de hay una marca de motos y una referencia de motos que se utiliza mucho para delinquir en ciertas ciudades. Y es una moto que le gusta muchísimo a la gente que hace motociclismo de aventura, pero de verdad la misma policía dice no compres esa moto porque se la van a robar para salir a robar. Y ve, ¿Sí? y por escrutinar allí, ¿cuál es la razón que esa moto sea como tan buena para delinquir? ¿Será que la parrilla es muy buena para salir corriendo o algo así? Que es una moto que tiene buena potencia, buena velocidad. Ajá. Y además es ligera de manejar entre los carros. Usualmente estas motos de aventura y doble propósito son mucho más grandes, entonces es una moto que no le sirve a alguien para salir a robar, porque se va a quedar metido en el trancón, mientras que esta sí logra maniobrar y es una moto más pequeña, más ligera para hacer ese tipo de actividades. Pero son cosas que pasan y eso tiene un impacto muy grande sobre las motos. Y acá viene otra cosa y es que como aquí todos los días uno oye de un accidente o ve un accidente de motos, generaliza que es un tema que todas las motos se accidentan y todos los moteros están en mayor riesgo y creo que hay poblaciones que son más susceptibles de ese tipo de accidentes. Hay una estadística a mí que me cambió muchísimo la perspectiva sobre la seguridad vial, es el hecho de que ahora durante la pandemia, de hecho han subido los accidentes, no sé si es los accidentes o los accidentes letales de carretera, en carro, y todas las estadísticas de esto, porque ya ni me acuerdo de qué jurisdicción venía esta estadística, pues. La razón era porque las personas estaban excediendo límites de velocidad porque había menos tráfico y que a mí me cambió el chip totalmente. Y esto es como algo que sabemos desde la seguridad vial y es como todos los accidentes vienen de la velocidad. Como que todos los accidentes y la letalidad y el riesgo de los accidentes viene de la velocidad y que yo soy una persona que en el pasado he como pasado de límites de velocidad o como no he sido la persona, como no he sido un ciudadano modelo frente a eso y que ver esa estadística me hizo cambiar mucho el chip porque yo siento que uno asocia mucho, por lo menos yo en el carro asocio mucho los accidentes a la presencia de otros vehículos y que el hecho de que cuando se redujeron el número de vehículos en las vías hubo más accidentes viales y con mayores repercusiones me hizo cambiar mucho el chip
y hago sencillamente la conexión, primero pues para aprovechar cualquier oportunidad para que la gente no se mate en la vía, pero segundo porque siento que es lo mismo con las motos, o sea, que uno ve como pues todo, muchísimo está atado sencillamente a la responsabilidad personal. No, pero todo tiene también es que los riesgos simplemente cambian, ¿no? O sea, como que hay riesgos de calles atiborradas de vehículos y hay riesgos de calles vacías. No, y en la medida que, exacto, o sea, en la medida que uno, dicen que 50 kilómetros es una velocidad ya letal, y uno se pone a pensar y uno dice que 50 kilómetros no es tan rápido, No se ¿no? siente muy rápido en absoluto. Pero ya eso supuestamente es una velocidad a la que uno se puede matar. Y una ciudad como en la que yo vivo, que es Bogotá, no es una ciudad para andar rápido. La cantidad de accidentes que hay en esta ciudad, porque simplemente aquí, en algunos casos, en vez de usar pavimento completo, usaron losas, y hay una diferencia entre la losa que está a mi izquierda y en la que yo voy, y el motero. Ustedes de verdad buscan en YouTube accidentes Bogotá, Avenida 30, y van a encontrar una cantidad de gente que simplemente por cambiarse de carril se cayó porque la losa estaba más alta. O otra cosa que, por ejemplo, pasa acá también en esta ciudad, y es que por alguna de esas maravillosas cosas que suceden con los dineros estatales, la pintura del piso en Bogotá no suele ser antideslizante. Cuando llueve, y siendo una ciudad en la que llueve mucho, esa vaina se vuelve como jabón. No. Jabón, pero literal, que uno pasa y la moto le baila, y la cantidad de gente que se cae por este tipo de situaciones y que termina teniendo accidentes, o porque se comió una alcantarilla a la que se le robaron la tapa, es muy alta. Y en la medida que hubo menos carros y la gente empezó a andar más rápido, pues obviamente va a pasar más. Yo he estado de buenas que de verdad en Bogotá nunca me he caído, pero he estado muy cerca por ese tipo de situaciones. Y sobre un eje parecido del de la seguridad, o sea, yo desde hace rato tengo como la misión que contabas al comienzo, como la misión de salir más a conocer Colombia, como hacer más viajes por tierra. Y me produce curiosidad como cómo asumiste ese elemento como de sencillamente pues la seguridad del país, y el riesgo, porque yo como que yo siento que necesitaría hacer como una evaluación de todos los sitios a los que yo vaya a ir, como bueno, ¿y dónde me voy a quedar? ¿Y dónde voy a ver esto? Básicamente yo estoy buscando de manera muy práctica y directa como dame tips para cuando yo piense viajes por tierra en Sí, Colombia. ahí hay algo, y es que claramente vivimos en un país muy complicado a nivel de seguridad, y hay regiones que son más complicadas que Ujú. otras. Y yo más o menos cuando sé a qué región voy a ir, averiguo y me pongo a investigar qué ha pasado, y echo una googleada y le pregunto a Ajá. gente, y hay grupos de motos de gente que viaja mucho y uno les pregunta, y usualmente son gente muy abierta a decirle, sí, yo ya estuve por allá no se meta. Por ejemplo, ahorita por donde queda Hidroituango, que está ahí en las noticias, que básicamente uno viene de la costa, entra a Antioquia y ya pasa, no me acuerdo exactamente el nombre del pueblo, pero ahí uno empieza a subir para poder ir a Medellín. Yo, es una carretera que una vez la tomé solo, como si nada. A veces la ignorancia es felicidad. Sí. Hoy en día mucha gente dice, ojo con esa carretera, porque ha aparecido mucha gente que por robarle la moto o por meterse a la hora que no era, la mataron. Y de verdad es una carretera que uno dice, pero es una carretera de movimiento nacional, es una carretera. Ahorita hay un tema de desplazados en los pueblos alrededor de Hidroituango muy grande. Entonces uno sí tiene que, en un país como Colombia, hacer como la investigación de a dónde se va a meter, qué ha pasado. Yo hay uno de los viajes que más quiero y tengo así como pendiente de corazón, es irme a Punta Gallinas, en La Guajira. Quiero hacer ese viaje, y el amigo con el que yo viajo se lo hizo solo, y con todos los riesgos fue y volvió, no le pasó nada. Y una vez lo íbamos a hacer y empecé a averiguar, y una persona, a través de un conocido, una persona que vive en La Guajira, me dijo, no viaje. Esto fue hace ya unos meses. Me dijo, no viaje, la situación está demasiado compleja. Pero 1 o 2 semanas después ve que no sé quiénes fueron en grupo, fueron y volvieron. Entonces también a veces es como estar de buenas o de malas. A mí nunca me ha pasado nada a nivel de temas de seguridad. Por ahí uno que otro susto, pero que en realidad no terminó en nada. Me acuerdo una vez, hay una carretera que no, o sea, hay diferentes formas de salir al llano. La carretera, la salida al llano que todo el mundo utiliza, y hay otras, y nos fuimos por una de esas otras porque era chévere, porque había unos túneles, porque había un embalse, mejor dicho, había una cantidad de cosas que la hacían muy atractiva para irnos por allá. Y de pronto llegamos y paramos en una bomba de gasolina,
y había dos motos con dos manes ahí. Nos miraron y arrancaron. Más adelante, los mismos dos esperándonos, nos ven pasar, se montan a las motos, nos pasan a toda y más adelante otra vez la misma vaina y uno empieza a decir una vez, ok, dos casualidad, tres ya está raro. Ajá. Y ya hubo un momento que nos los cruzamos por cuarta o quinta vez que yo ya dije esto está demasiado Qué raro susto, sí. y le dije a la persona con la que estaba viajando, metámosle toda. Ajá. O sea, cuando los pasamos. Y de ahí de temas de susto, puede que no fuera nada, puede que fuera solo casualidad, pero dije no nos arriesguemos porque estos manes, además que se quedaban así mirando y como que hablaban y no sé qué. De película de terror. O sea, Y acá, está el comienzo de sí, una película de terror. sí, y acá en Colombia ya no es tan, hay muchas cosas que no son tan chéveres. Entonces preferimos evitar y le metimos toda y los manes ya no nos volvieron a alcanzar. Ajá. No sé. Pero a mí esa historia, de hecho, me parece que obviamente, y es absolutamente legítimo como el marco que le estás dando bueno, pues estos manes nos estaban mirando mucho y esto ya se vuelve sospechoso y esto genera mucho miedo. Hay otro elemento y es que en un país donde las motos son un objeto son un objeto o una herramienta que permite lo que decías, unas posibilidades de trabajo, gente que vive de su moto, que permite movilidad social para muchas familias en este país. Y no solamente eso, sino que también es un tema de consumo aspiracional de qué tipo de moto. O sea, la moto trae un estatus en toda comunidad. O sea, la moto demarca cierto tipo de estatus social en todas partes. Sea la Harley, sea la Kawasaki KB150, me estoy inventando un número, o sea una Honda cualquiera, una AKT, no sé. O sea, todas las motos dicen algo, o digamos, se toman como señales de quién la está manejando. Digamos, hay otra cosa, los manes simplemente también pueden estar admirados del par de motos que ustedes tenían. Puede que sí. Me causa curiosidad también en un país en el que, claro, pues esto también es un hecho, digamos, empírico. O sea, como que uno no puede borrar la realidad con un dedo y decir como, no, los sicarios muchos andan en moto. Entonces, pues como que uno ve una moto y uno se asusta o lo que sea. Pero la moto también se ha satanizado. Como vos andando en moto, ¿cómo ha cambiado también tu visión de como todas las vainas que le echan a las motos? O sea, porque claro, está como todos estos grandes mitos y esta satanización del vehículo y de las personas que los usan. ¿Cómo ha cambiado tu visión de esas personas y cómo los entendés, digamos, de una forma que pensás que alguien que nunca se ha montado en una moto no lo entendería? Digamos que es complicado porque lo que tú decías, la realidad no se puede borrar con un dedo, pero desafortunadamente por unos pocos terminan midiendo a la gran mayoría. Hay marcas de este tipo de moto de doble propósito que son unos pirobos de mierda y se creen que, mejor dicho, son de familia real y llegan a un pueblo y todo les parece un asco y entrar en contacto con campesinos es básicamente una aventura para narrarle a sus conocidos, como también hay personas que uno los ve y uno dice, marica, este man me da miedo con solo mirarlo, y gente que tiene pasados complicados en un país que tiene muchas historias complicadas. Para darles un ejemplo, una vez nos metimos a un sitio absolutamente increíble que de verdad les recomiendo que vayan, que se llama el Cañón La Cristalina por Puerto Boyacá. Capital antiinsurgente de Colombia. Exactamente. ¿La qué, la qué? Puerto Boyacá, que fue un fortín paramilitar. Ajá. Por muchos años. Allá llegamos y ya tocaba llegar a un caserío, ahí se dejaban las motos y uno se va por un río. Básicamente uno va entre las dos paredes del río, que uno puede coger ambas así con una mano tocar una y con la otra tocar la otra, una cosa absolutamente espectacular. Y empezamos a hablar con nuestro guía. Yo no presté servicio militar, mi amigo sí prestó servicio militar y él empezó a decirle, bueno, ¿y en el servicio qué? Y no sé qué, y empezó a preguntar y él pensó que él estaba hablando con un soldado y yo decía, marica, este man no se ha dado cuenta que este man no prestó servicio en el ejército. Pero el otro man estaba hablando como si hubiera sido la cosa más normal del mundo. Sí. Y hubo un momento que yo me volteé y le dije, o sea, que el man ya también se había dado cuenta que mi amigo no estaba hablando de lo mismo. Sí. Y me miró y como que se rió y yo le dije a mi amigo, huevón, este man no prestó servicio en el ejército. Y entonces como que se quedó mirando y me dijo, ¿cómo así?
Y le dijo, yo creo que él prestó servicio en otro lado, yo no quería decir Claro. nada hasta que él dijo, no, es que yo serví bajo los paramilitares de Ramón y Sasa y no sé qué, y mi amigo quedó como totalmente Ajá. desubicado y él se voltea en un momento como muy sincero y nos dice, mire, personas de esta región entre tal edad y tal edad que le nieguen haber sido paramilitares, le están diciendo mentiras. Y yo no sé, puede que es una persona que no haya disparado nunca un tiro y yo estaba ya en la mitad de la nada con esta persona y esta persona se portó absolutamente bien con nosotros y yo ya la he recomendado varias veces a personas que van a ir a ese lugar, pero yo no sé en su pasado esa persona que hizo. Claro, son momentos que te desarman. Total. Y uno está ahí a la merced de esa persona porque yo no voy armado, yo no voy nada, o sea, Sí, pues ese es el guía, esa es la persona que está ahí para orientarte. sí, exacto. Y uno está en un sitio tan alejado que pues cualquier cosa puede pasar, pero se portó muy bien. Y es más, ya al regreso nos dijo, muchachos, váyanse ya y pasen este punto antes de las 6 de la tarde. ¿Quién dijo que nos montamos en esas motos a lo que daban? Y un momento que mi amigo me empieza a hacer señas y venía una moto detrás de nosotros y ya pues uno en la mentalidad de que este man que conoce la zona nos dijo pilas y viene alguien siguiéndonos, pues era una persona que de pronto iba a hacer mercado. Y uno Total. se mete en esas cosas por el contexto y Claro. puede que no, pero viene de la mano esa satanización, de ese contexto que vivimos, de las regiones que uno visita, etcétera. Yo te quería preguntar pues, por esos guías. O sea, estos guías los acompañan en la moto, ¿dónde los recogen? ¿Uno en qué lugares busca guías? Porque ese no era una parte que yo conociera de estos viajes. Sí, miren, ahí para completar el tema de los guías, también he tenido guía cocalero, ex Ajá. cocalero y guía ex FARC. Y es gente que vivía en una zona de conflicto, que hoy es una zona que precisamente por la riqueza geográfica de este país ofrece muchas oportunidades de turismo y de pronto si no es el turismo, no hay otra forma de sustento, por el abandono, por mil razones. ¿Esos guías de dónde salen? De preguntar, de una recomendación de, oigan, ¿alguien ha ido a este sitio? Sí, pregunte por este man. Y es gente que salió de esa vida y ahora se dedica al turismo, que me parece una vaina muy, muy valiosa porque en un país como este encontrar esas oportunidades no es necesariamente fácil, pero también tiene una carga psicológica uno meterse en la selva, en la mitad de la nada, con una persona que antes estaba metida en ese conflicto y sabemos que dentro del conflicto pasaban cosas. Entonces, también las historias que uno empieza a escuchar en esas caminatas son unas cosas absolutamente espectaculares, increíbles, y es parte de esto, ¿sí? Y hay lugares que definitivamente uno no debería, o sea, ese dicho que hay acá de no dar papaya, eso es como lema de vida, o sea, uno más o menos saber dónde se va a meter y No, y es que las motos son muy lámparas también. la misma pinta da un indicador, este man puede tener una plata ahí en el bolsillo o cosas así y esas cosas pues siguen pasando lastimosamente. Ahí ya lo único que uno puede hacer es como tratar de evitar. ¿Cuál es la mejor ruta para hacer en Colombia? Yo creo que eso es muy difícil, o sea, Colombia es tan diversa que es muy difícil de verdad de decir, hagas esta ruta. Yo creo que, no sé, uno como motociclista debería llegar a Pasto algún día, pero también debería llegar al norte de Colombia algún día. La ruta de los nevados, por el Parque Nacional de los Nevados en el eje cafetero, es una cosa absolutamente increíble. En Santander hay unos lugares que uno no se imagina. Santander es un departamento tan diverso que uno puede estar en un páramo en pocas horas o en pocos, inclusive menos de una hora, estar en un clima totalmente desértico. La mitad de mi familia es de Santander y yo iba mucho por carretera a Bucaramanga desde Bogotá y cuando pasaba por el cañón del Chicamocha está una famosa ruta que es Pescadero, es un curverío, una delicia y al fondo del cañón yo siempre veía un pueblito y veía un pueblito, y una vez me fui a Bucaramanga en moto y de regreso dije, marica, yo quiero ir a ese pueblito, quiero saber qué es lo que hay allá abajo. Y me metí, terminé durmiendo en ese pueblito que queda literal al fondo del cañón, un pueblito totalmente conservado, de esas casas blancas, pueblito que se llama Cepita, una cosa absolutamente divina. Hay otra carretera relativamente cerca a Barichara, como para dar un referente geográfico de un pueblo famoso, que se llama Las Gachas. Y es un río que el fondo es en piedra y en la piedra hay formadas como unos huequitos que terminan siendo como unos jacuzzis naturales
que les juro que eso está en cualquier otro lugar del mundo y sería de los lugares más famosos del planeta. Y ahí también por Santander, creo que uno de los sitios más espectaculares que yo he visitado, aparte de la Serranía de la Macarena, que es una cosa que uno no creería cuando ya está allá, hay un sitio que se llama Las Ventanas de Tisquizoque. Y es un sitio que básicamente el río entró por una montaña y abrió un hueco en la montaña y sale por una cascada y es una cosa tan espectacular, pero no hay ninguna infraestructura de turismo allá. Yo en mi Instagram tengo una serie de historias de los hoteles en los que nos quedamos, porque mi esposa a veces es como impresionada de los lugares donde toca dormir, que de verdad era una cosa absolutamente lamentable y cuando uno está en esa mentalidad, pues le toca dormir ahí en un colchón que se nota que tiene 40 años, donde está marcado el hueco donde la gente duerme, una almohada que a duras penas tiene relleno, una sábana que se ve a través de la sábana totalmente la cantidad de veces que se ha lavado y pues toca, esas son las cosas que si uno quiere disfrutar de eso, acá en Colombia toca vivir ese otro espacio. Y es parte del paseo. Hay muy poca infraestructura de turismo para muchas cosas muy, muy bonitas que tiene este país. La vez que cuando he ido a la Serranía de la Macarena, que he querido llegar a Caño Cristales ya varias veces y por diferentes motivos nunca lo hemos podido lograr, dormimos en la finca de un señor que adecuó con tablas una cabaña. Yo le contaba a mi esposa y ella decía, o sea, como que solo mentalmente ya le daba escozor lo que yo le estaba contando, pero es parte del viaje, parte del encanto y parte de llegar a estos lugares donde no hay tanto turismo, pero que la moto le permite a uno aprovechar. Claro. Y algo que estoy viendo es, o sea, mientras que nos has ido contando, yo he ido buscando en Google Maps como muchas de estas ubicaciones y algo que estoy viendo es como, o sea, cuando vos decís meterse por trocha, estos son horas y horas en la trocha, o sea, en despavimentada, que yo digo, yo allá no me meto en carro. Hay un lugar como entre Caldas y Antioquia que es espectacular, que se llama el río La Miel, una vaina espectacular. Y nosotros mirando el mapa veíamos que cerca al río La Miel había una laguna, pero no veíamos en Google Maps una carretera que llegara a la laguna. Y el reto era llegar a la laguna. Finalmente llegamos, es una laguna casi que hecha con un compás, hace una cosa así totalmente redonda. Y encontramos un hotel donde quedarnos y nos pareció la vaina más bacana. Resultó que la laguna era el boquete de un volcán que se extinguió hace miles de años. Y otra cosa muy bacana de la laguna era que ese era el centro de operaciones de una guerrillera de las FARC que se llamaba alias Karina. Ajá. Y entonces ahí la gente contaba que pues eso antes no se podía entrar, básicamente por la situación de orden público, y hoy en día pues somos casi que afortunados poder disfrutar de esos lugares que no es fácil llegar, que no hay mayores como recomendaciones, pero a partir de comentarios de gente uno se va enterando que existen. Y el reto también es como disfrutar la carretera, pero también conocer esos sitios que son absolutamente increíbles y que de verdad en cualquier otro país yo sé que serían de una fama impresionante. Que esa es un poco esa oportunidad que provee como que en Colombia hay sitios donde no hay una infraestructura turística y hay dos caras de la moneda allí. Es como, pues va a ser un poco difícil llegar, vas a tener que hacer más preguntas, no vas a poder buscar en Google la ruta y no vas a encontrar como el hotel sin ir y no vas a encontrar números de teléfono a donde llamar, pero que una vez uno llegue allá, uno sí puede conseguir esa, pues esa aventura o esa desconexión que yo definitivamente busco cuando hago viajes, que también a veces los he hecho a estos destinos como más turísticos y uno va y es como, hay un montón de gente allí, como que quítense para mi foto. Miren, si a ustedes les gusta ir a una playa donde no van a encontrar absolutamente nadie, dentro de todas estas historias de terror que ha dejado el conflicto en Colombia, un comandante paramilitar en Córdoba muy famoso porque tenía caimanes y botaba a las personas a esos caimanes. La finca donde tenía esos caimanes y donde también había hornos donde desaparecían gente queda muy cerca a un sitio que se llama Rincón del Mar. Yo vi ese sitio en el mapa, sinceramente no sabía las historias de terror que había alrededor de ese sitio. Me fui para allá, llegué allá, conseguí donde quedarme, además me conseguí un sitio absolutamente increíble y donde uno caminaba 5 minutos y ya no veía a nadie para ningún lado en la playa. Esos sitios existen en Colombia
y pues el conflicto creo que los ha tenido escondidos mucho tiempo, pero también en esa medida también entender que no todo en el país se ha pacificado y no todos los sitios son para ir a descubrir y pues dar papaya, ¿no? Claro, claro. En algún punto de la conversación dijiste, y todos estos planes que son difíciles, son fáciles de hacer cuando uno está soltero. Y después mencionaste la anécdota de la miel a tu esposa. ¿Cómo ha sido compartir esto con ella? Pues yo tengo una ventaja y es que ella ya me conoció así. Sí. Entonces, pero igual, cuando yo estaba soltero, yo un día me levantaba aburrido, me montaba en la moto Sí. y me iba. Y le escribía a mi familia, estoy en tal lado, ¿qué? ¿Cómo así? No sé qué. Y no le tenía que básicamente responder a nadie. Cuando ya, pues yo ya estoy casado, entonces básicamente tengo que consultar agenda. O sea, la vida adulta se lo va llevando a uno por delante y resulta que, no, este fin de semana no puedes porque tenemos tal cosa. El otro tampoco porque yo tengo más o menos un negocio con ella. Y es que yo me puedo ir un fin de semana al mes. Ok. Y irme es que yo arranco un viernes a mediodía y vuelvo el domingo en la noche o el lunes festivo. Yo le tengo activado a ella Find My Phone para que ella esté tranquila, porque a veces son horas y horas que ella no sabe de mí y ella pues se preocupa, obviamente. Al menos puede ver que te estás moviendo, pues estás en la ruta, ajá. Claro. No, y a mí también me interesa que pues mi familia sepa dónde estoy por cualquier cosa, ¿sí? Pero obviamente el amigo con el que yo viajo, que es eterno soltero, siempre es jodiendo con eso como, bueno, vaya pidiendo permiso. Me encanta este amigo que cada detalle que aprendemos de él toma un nivel más mítico, como que es este poeta, fotógrafo, eterno soltero, como que yo siento que también viaja con una guitarra al hombro. Casi. Sí, tiene toda esa energía. Ricardo, hemos dado ya varias recomendaciones, como has nombrado varios lugares de Colombia. No sé cómo hacer esta recomendación que siempre intentamos hacer al final, de si la gente quiere como entrarle a la curiosidad de esta obsesión, de este hobby. No sé, ¿a dónde los apuntarías? Desde que, pues asumiendo que no todo el mundo se va a ir a comprar una moto, pero como de, no sé si es desde las enseñanzas o desde estas cosas de viajar, no sé, ¿cuál es la cuña que le harías a la gente de lo que has aprendido viajando en moto? Básicamente les diría, no lo piense tanto, hágalo. Hay gente que se queda planeando y en el pero y cuándo y en esos peros se quedan los planes. Hágalo. Y siento que en el peor de los casos, como yo internalizando ese consejo, es como que en el peor de los casos uno sencillamente se devuelve. Sí. Como que en el peor de los casos uno sencillamente dice, no, pues todo bien, me voy a quedar en un pueblo antes o me voy a volver y ya. Y ya, y simplemente no llegó o no encontró el sitio y demás, pero si se queda pensando en todos los riesgos, en cuánto me cuesta, en no sé qué, obviamente pues toca planear las cosas, pero llega un punto que ya no planee más, hágalo. Yo cada vez que me entero de algún lugar, yo lo anoto. Yo tengo una lista de sitios que he ido anotando y mi idea es tacharlos de la lista. ¿Cuándo? No sé, pero quiero llegar un día a tacharlos todos y hacer esos viajes que quiero hacer. Y los sitios que he conocido es porque no la pensamos tanto y arrancamos. Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No. A ustedes, de verdad que se queda corto el tiempo cuando uno está hablando de cosas que le apasionan así como tanto. Vas a pararte y te vas a ir a montar a la moto. Chao. No, porque me gasté el permiso el fin de semana pasado, entonces ya no puedo. Si la gente quiere conocer estas fotos, estas historias de todos los lugares a los que has ido, ¿hay algún lugar al que nos podamos apuntar? Sí, pues en mi cuenta de Instagram y tengo un canal en YouTube donde he hecho algunos videos un poquito más larguitos de algunos de los destinos, porque a veces uno quisiera grabar todo, pero no se logra. Entonces, Ricardo Llano en YouTube o en Instagram, así pegado. Sebas, ¿a nosotros nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Instagram como @expertosdesillón, en Twitter como @expertosillón y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico expertosdesillón@gmail.com. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios, es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.